Colosenses capítulo 2, esta noche, versículos 13 hasta el versículo 15. Muy bien, noten lo que el apóstol Pablo nos dice esta noche. Dice la palabra de Dios esta noche, Colosenses capítulo 2, versículos 13 hasta el versículo 15. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios esta noche, Colosenses capítulo 2, versículos 13 hasta el versículo 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde dice la Biblia? En la cruz. El domingo, si ustedes recordarán, estuve predicando sobre gloriándonos en la cruz de Cristo. Y mencionaba yo, por ejemplo, algunos principios importantes o algunas razones por las cuales el apóstol Pablo decía que él estaba gloriándose en la cruz de Cristo. Se recuerda que leímos, si no me equivoco, Gálatas capítulo 6, versículo 8, para recordarlo si es que es el pasaje, donde Pablo dice que, en el versículo 11, 6:11 dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa ¿de qué? De la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y aquí está el versículo 14. Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz, la experiencia de la cruz, para el que la vivía era una experiencia amarga, agotadora, porque la cruz era un método de tortura usada por los romanos, por los persas, aún en la historia del Antiguo Testamento. Y realmente el Señor Jesucristo sufrió toda la tortura y la agonía de la cruz, y como dice Pablo: lejos esté de mí el gloriarme en otra cosa más que en la cruz del Señor Jesucristo. Y me acuerdo que mencioné algunas cosas importantes, como por ejemplo, Pablo se gloriaba porque en la cruz se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en relación a la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos da la primer profecía acerca de la redención del hombre, de la salvación de la humanidad, en donde Dios dice que va a ser enemistad entre la serpiente y el hijo de la simiente, que es el hijo de María, que es Jesús, en donde dijo que la serpiente le iba a lastimar, a herir el calcañar, pero que Cristo, el hijo de la simiente, que es el Señor Jesucristo, el hijo de María, le iba ¿qué le iba a hacer en la cabeza? Mire cómo dice aquí, 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás pensó que crucificando a Cristo en la cruz, a través de toda la burla y toda la mofa que le hicieron al Señor, él pensó que con todo esto él iba a salir victorioso. Lo único que logró fue que Jesucristo, quien murió en la cruz, venció a la misma muerte y venció a Satanás, y se cumplió la profecía de Génesis 3:15, una promesa de redención, una promesa de salvación. También mencionábamos que Pablo se gloriaba porque la cruz es la manifestación del amor de Dios. Hermanos,
¿quién nos puede amar como Dios? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Yo aquí a los hermanos o a los jóvenes les digo, hey, nadie te puede amar como Jesús. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu novio, ni tu novia, ni tus amigos, ni tus hijos cuando llegues a tener hijos. Nadie puede amarnos como Jesús. Y la cruz es la manifestación del amor de Dios. Recuerden, hermanos, siempre este principio. El sello del amor de Dios es la cruz en el martirio del Señor Jesucristo. Había tres clases de cruces en el tiempo de los romanos. Había una cruz que era una cruz tipo X, y esa cruz causaba un dolor tremendo. Pero también había otra cruz que era una cruz de forma T, así como lo ven acá. Pero realmente eran crucifixiones diferentes a la crucifixión del Señor Jesús. La otra cruz era una cruz en forma de T, pero con el palo vertical atravesando el palo vertical atravesando el palo horizontal, atravesándolo. En esta cruz, que es más o menos así, como la que vemos detrás de la pantalla, el Señor Jesús murió. Y la postura de un hombre que era torturado de esta manera, hermanos, según los historiadores, eran las peores y crueles torturas que un ser humano podía padecer. Y Pablo está diciendo, lejos esté de mí el gloriarme en la carne, sino gloriarme en la cruz del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz según lo que dice Pablo esta noche? Vayamos a Colosenses, ahí donde hemos leído. Miren lo que dice el versículo, estamos en el 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Dios? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Perdonando todos los pecados. ¿Usted cree que Dios le ha perdonado a usted solo el pecado de mentira? ¿O el pecado de la ira? ¿O el pecado de hablar en mal de otra persona? El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Muchas veces yo creo que a veces podríamos, hermanos, vivir incluso en sentimientos de culpa por pecados que hemos cometido antes de ser cristianos. Hermanos, yo he tenido personas en donde me han dicho que esos pecados que han tenido en la vida antes de ser cristianos les torturan su vida aún como hijos de Dios. Pero ¿por qué no entender de una vez y para siempre que Pablo está diciendo que Cristo nos dio vida juntamente con Él, o que Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados? Y el versículo 14 es un término legal para los que quieren estudiar derecho. Es un término legal, el versículo 14, en donde Pablo dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué dice la Biblia? Y clavándola en la cruz. ¿Sabe cómo se me hace esto a mí? Es como que a mí me llevaran delante del juez y me dijeran, y el juez me sacara una lista como de 40 cosas. Piensen en qué cosas podrían acusarme, porque después los voy a acusar a ustedes. Piensen, ¿como de qué cosas? Mentiroso. ¿Qué más? Ladrón. ¿Qué más? Quítense, hermano. Chismoso. Chismoso. Muy bien. Vanidoso, digo. Sí. Nosotros no tenemos vanidad, hermana. Vamos a ver. ¿Qué más? Violencia. Violento. Ajá. ¿Cómo? ¿De qué? Hipócrita. Muy bien, ¿qué más? Imagínense de todo lo que podrían acusarme. Ahora, ¿de qué los puedo yo acusar a ustedes? Yo los podría acusar a todos ustedes de verdaderos. Porque hay que poner la otra mejilla, no se les olvide. Bueno,
Pues ya ven, toda esa lista de pecados que el juez me está diciendo, Señor, a usted lo tenemos aquí por mentiroso, por hipócrita, por, ¿qué más dijeron? Por enojón, por violento, por vanidoso. Bueno, toda esa lista está en contra de ustedes. ¿Usted tiene algo que decir? Pues yo voy a decir sí, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aún uno. Muy bien, esa lista está en contra de usted. Aquí tenemos este acta en donde a usted se le acusa de todos estos delitos, que se pasa también los semáforos en rojo, que no tiene paciencia en los actos de señal y en medio los hace y sale corriendo como que lo va siguiendo el diablo. Bueno, tantas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia esta noche? La Biblia dice que esa acta que estaba en contra de nosotros, ¿qué hizo Jesús con esa acta? Jesucristo lo que hizo fue, la anuló, porque me gusta aquí lo que Pablo dice, anulando el acta en el versículo 14, anulando el acta de los decretos, anulando el acta de que soy mentiroso, de que soy hipócrita, de que soy ladrón, de que soy furioso, de que soy vanidoso, de que soy peloncito, de todo eso. ¿Y qué dijo Dios aquí? Dios está diciendo que esa acta que estaba en mi contra, Cristo la quitó de en medio y la clavó, ¿en dónde? En la cruz. ¿Qué me gusta aquel canto que dice, el coro dice, o yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Estaba escuchando yo a un predicador de televisión, no voy a mencionar su secta, su religión, pero él dice que todos los que tenemos una cruz en las iglesias somos malditos. Así lo dice literalmente, que somos malditos los que tenemos una cruz. Porque la cruz no es un símbolo de salvación, sino de maldición. Tomando como base el pasaje de Gálatas donde dice, y en el Antiguo Testamento dice, que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero yo pensando en todo lo que esta persona decía y cómo pueden atreverse a hablar cosas así tan fuertes, en donde hay mucha gente escuchando y viendo, decía también que si Jesucristo hubiera muerto en una silla eléctrica, a saber cuántas iglesias cristianas tendrían la silla eléctrica en sus templos, como símbolo de su cristianismo, porque Cristo hubiera muerto en una silla eléctrica. El asunto no es si fue en una silla eléctrica, porque no fue así, fue en una cruz. Y lo que Dios nos está diciendo esta noche es que Cristo quitó el acta de mis pecados, que me era contraria, que estaba en contra de mí, que me condenaba, que me acusaba momento tras momento, día tras día. ¿Qué hizo Jesús? La quitó de en medio de mí. ¿Y qué dice la Biblia? Y la clavó en la cruz. Hermanos, qué importante debe ser para nosotros la cruz. No solamente como un símbolo de cristianismo, sino como una realidad viviente todos los días. Recuerde lo que Jesús dijo: el que no viene en pos de mí y no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. La cruz, en sentido espiritual, es algo de todos los días. Y yo me acuerdo lo que dije el domingo: la cruz no es para que la andemos aquí en el cuello. Si tiene una, qué bueno. No es para ponerla de adorno en una pared, pero si la tiene, qué bueno. Pero la cruz, más que llevarla como un adorno en el cuello, en el pecho, o ponerla en una pared, la cruz es para crucificarnos en ella. Como dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Alguien se acuerda? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces, la cruz debe de ser como un distintivo para cada uno de nosotros, no para vivir con un adorno de la cruz, sino para crucificar nuestros derechos, nuestras pasiones, nuestros privilegios, crucificarlos en la cruz de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Hermanos, ahí, según Pablo, ahí perdonó nuestros pecados. Me gusta el versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades. ¿Y qué hizo el Señor? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos,
Tenemos un Cristo poderoso, maravilloso. Tenemos un Dios amante que nos ama profunda y entrañablemente a cada uno de nosotros. Imagínense lo que para muchos, como este señor que estaba hablando por la radio, la cruz es símbolo de maldición y no de perdón y salvación. Como dijo Pablo en 1 Corintios, que agradó a Dios salvar a sus hijos por medio de la locura de la predicación, pero mediante la cruz. Y mis hermanos, la cruz debemos llevarlo aquí. En la cruz padeció Jesús. Hay un canto que dice: en la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, la maldad que hice yo al suplicio le llevó. Y el coro, no sé, algo así dice: y ahora a ti mi vida doy, cuerpo y alma tuyo soy, mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, si fue por ti, en la vergonzosa cruz, ahí murió Jesús. Algo así es la idea. Canto que cantábamos hace muchos años ahí en Balupa. Y les digo, hermanos, realmente la cruz no solamente debe ser como un símbolo de cristianismo, debe ser una realidad viviente día con día, día con día, día con día. Como también les dije sobre esta frase que es muy famosa, que la leí esta semana, en donde alguien escribió y dijo: le pedimos a Dios que nos alivie la cruz, pero nunca le pedimos que nos ayude a cargar su cruz. ¿Y es verdad? Estamos pidiéndole: Señor, alíviame de esto, quítame esto. Pero este personaje dice: Señor, ayúdame a cargar tu cruz todos los días, todos los días. En lugar de aliviarla, ayúdame a llevarla con gozo, a llevarla con gloria, a llevarla con dignidad, a llevarla como esa exhibición pública en donde tú perdonaste mis pecados y los clavaste y los exhibiste públicamente en la cruz. Hermanos, ¿no cree usted que fue una vergüenza para el diablo? Hay una canción que yo estoy escuchando que la canta esta hermana Karina Moreno, en donde el coro dice de que el diablo creía que iba a vencer a Jesús. ¿Y cómo es que dice? Quiero armar la idea. Bueno, dice que el diablo, pobre diablo, pensó que iba a vencer en la cruz, pero que el diablo salió burlado, salió derrotado, porque el mismo diablo fue quien murió en la cruz, por la muerte de Jesús en la cruz. Satanás fue vencido por medio de Jesús en la cruz. Esa es la idea. Mis hermanos, debemos pensar entonces que la cruz de Cristo no es algo simbólico, es algo real, cotidiano, que debemos llevar y cargar día con día. Termino con 1:20, lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo en el versículo 20? En el 19 y 20: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, versículo 20, y por medio de él, ¿qué hizo Dios? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y mire qué preciosa palabra: haciendo la paz, ¿mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos, un Dios grande, un Dios que nos ayuda, un Dios que, dice la Biblia, exhibió públicamente nuestros pecados. Es como haber tomado esa acta de decretos, clavarla para que todo el mundo y los demonios la vean, de que los hijos de Dios tenemos perdón en la cruz del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos honrarte y alabarte y darte gracias una vez más, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Y gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, Padre. Bendícenos y bendice las ofrendas que trae tu iglesia, que sean de gran bendición en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén.